Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos. En el vídeo de hoy vamos a intentar plantear la pregunta de si realmente vivimos en una democracia o no. Es verdad que hace algún tiempo ya tuvimos un vídeo sobre lo que era la democracia, y nos basamos un poco en las reflexiones del filósofo italiano Sartori y sus definiciones y, bueno, algunas de las condiciones que él ponía. Pero hoy quiero aterrizar en la sociedad actual en la que vivimos y en nuestro país en concreto. Entonces, ¿cómo entiendo yo y cómo creo que se entiende desde el punto de vista de la filosofía política que debe ser un sistema para poder ser llamado o considerado democrático? En primer lugar, acudamos al término. La palabra democracia, como todos sabemos, es una palabra compuesta, una palabra griega, y significa gobierno del pueblo. Por tanto, para que un sistema y una sociedad sean democráticos, el pueblo tiene que gobernar. Gobernar significa darse a sí mismo su propia ley, su propio orden y funcionamiento, ¿no? O, en otro tipo de palabras, en otro tipo de términos, o con otro tipo de términos, mejor dicho, pues ser autogestionario y ser capaz de organizarse y de decidir cómo quieren que se manejen los asuntos públicos y los asuntos comunes que tienen que ver con el bien común. Esto se puede hacer de dos maneras, o bien de modo directo, que sería con la democracia directa de los antiguos griegos, discutiendo directamente pues, los problemas sobre los que tenemos que opinar y sobre los que tenemos que tomar decisiones, que eso además hoy con las nuevas tecnologías es perfectamente posible. Bueno, pues antiguamente en Grecia la llamaban democracia directa y hoy la llamaríamos democracia participativa y el pueblo pues sencillamente, como digo, plantearía las cosas que quiere, que necesita y la sociedad tomaría las decisiones de modo directo. O, en la segunda forma de hacerlo, de la manera indirecta, las llamadas democracias formales o representativas. El pueblo no gobierna, no quiere dedicarse a decidir pues sobre el marco legal jurídico que va a decidir cómo va a ser la vida social y cómo se van a organizar y a vivir los asuntos públicos y comunes, pero sí elige a los que lo van a hacer. La llamamos por tanto representativa porque supuestamente los que van a hacer esas leyes y las van a ejecutar representan a quienes les han votado. Bien, para que eso fuera así, pues en el primer caso, pues naturalmente tendría que haber movimientos y unas organizaciones de tipo asambleario o del tipo que fuera. Hoy en la era digital se podría hacer de múltiples maneras y que aquellas cosas que afectan a todo el mundo o a la mayoría del mundo, pues pudieran ser debatidas, consensuadas, dialogadas o incluso votadas. De manera que las leyes y los marcos que dirigen la vida social pudieran ser elegidos directamente por la sociedad, por el pueblo. En el segundo caso, si por ejemplo vamos a suponer que la mayoría de la gente no quisiera esto, porque por lo que fuera, no vamos a entrar en las razones, porque además es fácil que si presentamos las razones las acabemos juzgando y no estamos aquí para juzgar ninguna motivación de ninguna persona. Pero sí que es cierto que es muy posible, más que probable, que una buena mayoría de gente no quisiera o prefiriera que fuera la democracia de tipo representativo, donde nosotros no vamos a gobernar, el pueblo no se va a autogobernar, pero sí va a hacer un contrato social, un pacto en el que va a poner a unos funcionarios, entre comillas, de la política para que sean ellos los que gobiernen. En este segundo caso, para que un sistema fuera democrático, tendrían que darse una serie de situaciones, como por ejemplo, pues si nos van a representar, lo normal es que pudiéramos elegir a gente que se conozca, ¿no? Con partidos con listas abiertas donde tú pudieras elegir a las personas de las que te fías y que conoces, con programas políticos que la gente conociera, la gente leyera, la gente pudiera estar al tanto de qué es lo que ofrece cada uno de los partidos en esta especie de, digamos, democracia de libre mercado, ¿no? Y donde los medios de comunicación estuvieran al servicio de la información objetiva de la sociedad y no al servicio de la posverdad. Y luego que, bueno, pues una vez que el pueblo conscientemente, de modo formado, no vamos a decir sabio, como les gustaría decir a Sócrates y Platón en la antigua Atenas, pero al menos formado e informado, formado de manera objetiva,
e informado sin manipulaciones, pues pudiera elegir a gente que conoce, de la que se fía, para que realizase un programa político que el pueblo conoce porque ha leído y porque está de acuerdo con él, y después los elegidos cumplen su mandato de hacer aquello para lo cual se les ha votado, que es cumplir exactamente ese programa político que han presentado. En este contexto, cualquier metedura de pata en el sentido de utilizar esa responsabilidad de dirigir una sociedad grande en la que se tiene la responsabilidad tan enorme de hacer que puedan funcionar las vidas de millones y millones de seres humanos, ahí tendría que estar terminantemente prohibido que nadie utilizara el cargo o su puesto de gobernante para beneficio propio o para beneficio de los familiares o amigos cercanos, ni muchísimo menos para buscar su bien individual y personal o asegurarse el bien económico o laboral para el resto de la vida a costa de haber hecho leyes que no sean, o de haber hecho acciones políticas que no sean aquellas que iban estrictamente en el programa. Es curioso porque esto tendría que cumplirse, como digo, medios de comunicación objetivos que informan y no deforman ni manipulan, listas en las que el pueblo conoce a la gente que se va a presentar, representatividad justa y proporcionada, es decir, bueno, para mí una democracia sería un sistema en el que pues el reparto de los escaños corresponde matemáticamente con la proporción de gente que vota. Empieza a resultarme ya extraño a mí personalmente, pues que un escaño en un determinado partido pueda costar 4 veces más caro en número de votos que otros, ¿no? Una estructura pluricéntrica de centros de poder y de gobierno, ¿no? Donde no hubiera algo así como un bipartidismo que se reparte siempre el poder de uno al otro una y otra vez con el paso no de los años sino de las décadas, y por supuesto una justicia absolutamente impoluta, absolutamente incorruptible, independiente de los poderes legislativos y ejecutivos, y que en ningún caso pueda ser ni controlada ni comprada por esos mismos poderes políticos. Todo eso tendría que darse naturalmente para que un sistema de gobierno pudiera ser llamado en buena lid democracia, aun cuando fuera en esta segunda acepción de la democracia representativa o formal, que el pueblo decide que no quiere gobernar, que no quiere gestionar su propia vida social y pública, pero que al menos va a delegar en unas personas o en un grupo de personas que le van a representar y van a hacer lo que el pueblo le mande. En este contexto, que a mí me parece que no estoy diciendo una novela de literatura de ciencia ficción o nada por el estilo, sino me estoy ateniendo exclusivamente al significado de los términos. Todavía no hemos mencionado el bien común, los derechos humanos, el contenido moral o valorativo que tienen que tener ciertas leyes, por ejemplo que las leyes no pueden ir o no pueden atentar contra los principios básicos de los derechos humanos de ninguna manera para que sea realmente un sistema democrático. Pero en este contexto y sobre el marco de fondo de que absolutamente todos los ciudadanos tienen que ser iguales bajo la ley, todos es todo, es decir, no puede haber ninguna discriminación bajo la ley por razones económicas, de pertenecer a una élite económica, de ser el poder de facto económico o político o por pertenecer a ningún tipo de familia. Todos han de ser iguales bajo la ley para que un sistema sea democrático. Bien, en este contexto lo que tenemos en nuestra sociedad es la formación de opiniones de lo que se llama la posverdad, opiniones que no se contrastan con los hechos de ninguna de las maneras, opiniones que no prueban ni comprueban si lo que están creyendo o pensando es real, sino que se genera básicamente en base a dos cuestiones fundamentales. Una, que arraiguen o apunten directamente al mundo emocional de la persona, generando todo un simbolismo, que eso está muy estudiado psicológicamente, que es lo que mueve a la gente y a las masas. Y dos, que sea simplemente tendencia, que sea viral. Para la gente algo es verdad cuando ya empieza a creerse, se extiende, todo el mundo lo dice. El argumento después, esto es así porque lo he leído en los medios, porque lo he visto en la tele, porque lo he visto en internet, porque... Y no hay más, no hay más. Y sobre todo, pues como decía un viejo amigo mío, yo leo este periódico porque dice lo que yo quiero leer o dice lo que yo quiero escuchar. Es decir, donde la gente se deja llevar más por cuestiones del cordiales, del corazón, que por la razón, y por la reflexión y por la búsqueda consensuada entre todos de la mejor sociedad posible.
En este contexto tenemos un sistema en el que se votan listas cerradas, cuya inmensísima mayoría de nombres desconocemos, que se presentan programas políticos que nadie o casi nadie lee y que después, una vez elegidos, no cumplen. Y además de eso, los medios de comunicación, lejos de formar objetivamente la opinión de la ciudadanía para que conozcan realmente qué es lo que hace cada uno, qué es lo que hace un partido y otro, un político y otro, o qué prometen unos y otros, o cuáles son realmente las intenciones últimas de las propuestas políticas que van en el gran espectro variado y diverso de todos los partidos. Lejos de eso, son empresas que están al servicio de grupos superiores que tienen en primer lugar el afán de lucro como motivación, ganar dinero y por otro lado, naturalmente, hacer política también. No en vano a los medios de comunicación se les llamó el quinto poder, que yo digo que eso además es quedarse corto, porque en muchos casos los medios de comunicación han tenido suficiente poder hasta para derrocar gobiernos y por supuesto para acabar con partidos o con personas. Porque, como digo, pues se generan respondiendo a intereses que no son claros, que no son transparentes y que en ningún caso van buscando de ninguna de las maneras el bien común, el bien de la mayoría o el respeto sagrado a los derechos humanos y a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sino que va buscando otro tipo de intereses de tipo prosaico, crematístico, económico o incluso también ideológico. Muchas veces son guerras ideológicas. Pues quiero que sea, tiene que ser este modo de pensar, dice, todo el mundo tiene que hacer esto, o esta tiene que ser este himno, esta bandera, esta manera de entender el mundo, tiene que ser la mía. Y por supuesto no hay una búsqueda entre todas las fuerzas políticas de lo que es mejor para el país, ni muchísimo menos, sino lo que hay es una guerra cainita entre unos y otros, donde pues lo único que interesa es acceder al trono, a la silla, al sillón, y vivir de la sopa boba. Ya decía Charles Peguy hace mucho tiempo que mística republicana la había antes cuando se daba la vida por la república. Y política republicana la hay ahora, entre los republicanos es lógicamente una metáfora, cuando se vive de la república. Dicho de otra manera, no es lo mismo dar la vida por la república que vivir de la república. No es lo mismo dar la vida por la política, como ya exigieron en la antigüedad gente como Sócrates o Platón, o en la Edad Media gente como Tomás de Aquino, que decía que la política era el más noble de los oficios humanos después de la vida contemplativa, ¿no? O aquello que soñara el gran Mahatma Gandhi, ¿no? La política como el arte de hacer felices a los pueblos. En estos contextos sí que, por supuesto, se puede considerar un sistema democrático, pero en el contexto en el que la opinión del pueblo está totalmente deformada, desfigurada, emocionalizada, manipulada, por supuesto, donde los que gobiernan suelen hacerlo beneficiando a ciertas élites o a ciertos grupos en lugar de buscar el bien común, grupos que después además van a ser muy agradecidos cuando se salga del gobierno y le van a saber corresponder como se merecen el haber hecho eso, jueces que cualquier parecido con la imparcialidad o la objetividad o el respeto sagrado a la ley a veces es pura coincidencia. Y luego, bueno, que lo que realmente es noticia es que un partido que gana unas elecciones después cumpla de verdad el programa que había propuesto y sea fiel y leal a las palabras que había dicho antes de ganar las elecciones. En ese contexto, por tanto, yo cierro esta reflexión diciendo, frente a la pregunta de si vivimos en una democracia, mi respuesta es pesimista. Si a mí se me pregunta que si creo en la democracia, digo, claro que creo en la democracia. Si democracia significa gobierno del pueblo, por supuesto que creo en la democracia. Sería, sobre el papel, el mejor de los sistemas posibles. O, como diría Winston Churchill, el menos malo. Ya sabéis la frase de aquel gran estadista, ¿no? La democracia es el peor de los sistemas políticos a excepción de todos los demás. Bueno, pues con todos sus fallos, con todos sus defectos, sería el menos malo. Pero por supuesto que considero que cualquier otro régimen político que no tenga en cuenta la opinión del pueblo es peor. A mí eso no me cabe ninguna duda. Y yo no voy a proponer nunca una dictadura, ni un grupo que imponga mis valores o un gobierno a la fuerza donde se haga lo que yo quiera, no, en absoluto. Luego, por tanto, claro que creo en la democracia firmemente, firmísimamente, creo que lo que hay que ser, entiendo, es demócrata y creo que la aportación que debe hacer la filosofía política es siempre apoyar y defender y abrazar y bendecir la democracia. Pero si me preguntan si el sistema actual en el que vivimos es una democracia,
Mi respuesta es un rotundo no, porque es el conjunto de un enorme elenco de mentiras, de manipulaciones, de intereses creados y de gente que finge que le interesa el país, que le interesa el bien común y que le interesa el cumplimiento sagrado de los derechos humanos, pero que lo que les interesa es más bien su propio bien, el de lo suyo, y el tener asegurada, por un lado, su presente y su futuro, y el de la gente cercana y el de la gente con la que pueden ejercer tráfico de influencia, y por otro lado, el asegurar de que en el país no se viva y no se haga y no se experimente la vida social como quiera la mayoría, sino como quieren ellos. Por tanto, es una especie de dictadura larvada, o de dictadura encubierta, o de dictadura disfrazada de democracia, porque se le ha hecho creer a la gente que, como por un papel en una urna cada 4 años, eligiendo programas que no se lee y votando a personas que desconoce, pues ya con eso ya se están autogobernando. A mí me parece personalmente una gran estafa, nunca quizás lo he dicho tan claro, pero entiendo que creer que esto que tenemos es un sistema democrático cuanto menos ingenuo, o claramente optimista, o claramente inocente. Pero yo creo que la democracia es una palabra muy seria y requeriría un montón de condicionantes mucho más serios que desde luego no se están cumpliendo. Y esto es independiente de quién esté gobernando ahora mismo, ¿eh? Porque esto no es este gobierno ni tanto a nivel de España como a nivel de las comunidades autónomas, como la mía, que es Andalucía. No, es que es independiente de eso. Yo hablo del sistema como tal. Gobierne quien gobierne, el sistema como tal, la propia estructura, la esencia del funcionamiento que tenemos. Mientras los jueces parece que siguen a determinados partidos como a un equipo de fútbol, mientras no sé, las fuerzas de orden público no son iguales de eficacia o de contundentes con según quiénes, mientras los medios de comunicación estén al servicio del poder económico y de las empresas y de las élites en lugar del servicio de la verdad y de la información, y mientras los que gobiernan no consideren el servicio a la sociedad como algo sagrado, sino como algo que hay que fingir que se hace, pues para mí, desde luego, esto se podría parecer lejanamente a una democracia, pero dista mucho de ello y está muy lejos de serlo. Esto no significa que haya que desear otro gobierno, otro régimen político, sino que habría que apretar entre todos con mucha fuerza para que fuera de verdad una democracia. Y poner estas exigencias en público, y unirnos, y reunirnos, y sumar fuerzas, y hacer, como decía el filósofo Carlos Díaz, una sinergia de microutopía, donde cada uno desde el lugar donde le toque en la sociedad, en el trabajo, en la educación, etcétera, pues pueda empujar en esa dirección, y que algún día entre todos podamos construir una sociedad donde los seres humanos, las mujeres y los hombres, puedan ser verdaderamente felices y libres. Pues nada, lo dejo aquí ya, que ya me he pasado del tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Si te ha gustado este vídeo, pues te pido que lo compartas y que le des a me gusta, porque eso también le haría mucho bien al canal, o que lo compartas con otra gente. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.